4 de julio de 1943. Cuarto año de la Segunda Guerra Mundial. El avión del primer ministro polaco en el exilio, Władysław Sikorski, despega de Gibraltar. Y 16 segundos después cae al mar. El siniestro sigue todavía envuelto en un misterio. ¿Fue un accidente? ¿Sabotaje? ¿O quizás un atentado? Sikorski era aliado de Stalin y Churchill. ¿Sacrificaron estos al líder polaco en su propio interés? La traición de Churchill a Polonia. El caso Sikorski. ...8 de julio de 1943... Soldados británicos escoltan el féretro de Sikorski por las calles de Gibraltar. Se rinde honor al jefe del cuarto mayor ejército aliado. Para los polacos, la muerte de Sikorski es un hecho doloroso y un punto de inflexión. Desde ese momento, el destino de Polonia tomó un rumbo muy diferente. Cracovia. Sikorski fue enterrado en el castillo de Wawel junto a los reyes polacos. Pero su muerte aún sigue intrigando a los polacos. Existen dudas, contradicciones y teorías conspirativas sobre el fin de este político de la Segunda Guerra Mundial. Con objeto de esclarecer el caso, la Fiscalía polaca ordenó en 2008 la exhumación del cadáver de Sikorski. Los restos se examinarían en el Instituto Médico Forense de Cracovia. Pasados más de 60 años del siniestro aéreo, las autoridades polacas investigaron el misterioso caso. ¿Habría sido un asesinato? Quizás. Con nuevos métodos y recursos técnicos, esperaban esclarecer de una vez las incógnitas sobre la muerte de Sikorski. Los rayos X revelaron 66 fracturas y una astilla de madera en el cráneo. La autopsia demostró que Sikorski no murió estrangulado, envenenado ni le dispararon. Pero la reconstrucción histórica seguía incompleta. Aún quedan muchas incógnitas sin resolver, porque el acceso a los archivos sigue restringido y solo hay cierto material disponible. Me imagino que en el polémico y aún delicado caso de la muerte de Sikorski, algunos documentos siguen vetados o ya no existen. Los diplomáticos británicos acostumbraban a quemar los telegramas comprometedores una vez leídos. Así que debo decir que ese tipo de material no llegó a archivarse. Sikorski, casado y devoto padre de una hija. En la Primera Guerra Mundial fue oficial del ejército austríaco. Al mismo tiempo, luchaba clandestinamente por la independencia de Polonia, que estaba dividida por entonces entre Austria, Rusia y Prusia. Un hombre decidido y ambicioso.
El ascenso de Sikorsky a la cúpula política y militar de su país empezó en 1939, 4 años antes de su muerte. En Moscú, en el verano de 1939, los ministros de Exteriores Ribbentrop y Molotov negociaron el pacto de no agresión. En un protocolo secreto, los nuevos aliados acordaron repartir Polonia entre el Reich nazi y la Unión Soviética. Una semana después, el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia. Esta sucumbió a la superioridad militar germana. Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania, pero no prestaron ayuda militar a Polonia. Hitler celebró su rápida victoria con un gran desfile en Varsovia. Para Polonia empezaron los peores años de su historia, una época de represión y terror. A mediados de septiembre, el Ejército Rojo ocupó la mitad oriental del país, que quedó bajo el control de Stalin. El polaco es ahora un pueblo sin estado. Ha desaparecido del mapa. Los polacos sufren humillaciones, deportaciones y el exterminio. Miles de soldados polacos acabaron prisioneros de los alemanes y los soviéticos, pero muchos efectivos de la Marina y la aviación logran huir a Occidente, y con ellos Sikorsky. Con esos efectivos, Sikorsky forma un ejército en el exilio. Sikorsky viajó a París, donde tenía amigos y apoyos. Hablaba bien francés y había trabajado para el servicio secreto galo. Reunió a los refugiados polacos en torno a él y formó el gobierno polaco en el exilio, del que se convirtió en primer ministro. Con apasionados discursos, Sikorsky logra unir las facciones divididas del exilio polaco. En 1939 era visto como el único líder posible de las, por así decirlo, naciones polacas en lucha. Vino a Francia muy poco después de caer Polonia, en 1939, ayudado por los franceses. Entonces lo nombraron primer ministro y jefe del ejército polaco en el exilio. Se le veía como unificador, y su gobierno era una coalición de los 4 principales partidos de oposición. En 1940, los alemanes también consiguen una victoria relámpago en Francia. Sikorsky y su gobierno en el exilio, junto con parte del ejército polaco, huyeron de nuevo, esta vez a Londres. Sofía, la inteligente y enérgica hija de Sikorsky, acompañó a su padre. Tenían una relación estrecha. Ella le hacía de secretaria y traductora, ya que él casi no hablaba inglés, y también lo apoyaba en sus decisiones políticas. Sofía era la única hija del general Sikorsky. Estuvo con él desde 1939 y durante todo el exilio, así que tenían una relación muy estrecha. Ella era miembro del servicio auxiliar femenino del ejército polaco. Y por eso fue con su padre a Oriente Próximo, con el objetivo de inspeccionar las tropas. El general Sikorsky capitaneaba un ejército de casi 100.000 soldados. Lucharon con los aliados en todos los frentes, en Francia, Inglaterra y en Oriente Próximo.
El 22 de junio de 1941, sin previo aviso, Hitler ataca la Unión Soviética. El plan, denominado Barbarroja, proyectaba un rápido avance alemán hacia el este. El Ejército Rojo al principio no pudo contener el avance alemán y sufrió pérdidas enormes. Stalin necesitaba ayuda urgente de Occidente. El gobierno británico presionó a Sikorsky para que alcanzase un acuerdo con Stalin. El 30 de julio de 1941, ambos firmaron un acuerdo de apoyo mutuo en Moscú. La política británica de apaciguamiento de Chamberlain no había evitado la invasión alemana de Polonia. Churchill había calado a Hitler mucho antes. A los dictadores es imposible apaciguarlos, hay que plantarles cara. En mayo de 1940, Churchill forma gobierno. Inglaterra le había declarado la guerra a Alemania por lo de Polonia, pero había permanecido inactiva. ¿Qué haría el nuevo primer ministro? Desde la entrada de la Unión Soviética en la guerra hasta Yalta y después de Yalta, Gran Bretaña practicó una política de apaciguamiento hacia la Unión Soviética. Y está claro que la Unión Soviética quería mantener las fronteras anteriores a la Operación Barbarroja. Churchill lo sabía, y también que sacarle ese tema a Stalin sería como mostrarle un capote rojo a un toro. Gran Bretaña prefirió apaciguar a Stalin, y Polonia sería la primera víctima de esa política. Sikorsky viajó a Washington para pedirle ayuda al presidente Roosevelt contra Stalin. Pero Roosevelt solo le ofreció la esperanza de una compensación territorial a costa de Alemania. En agosto de 1942, Churchill fue a Moscú para reunirse con Stalin. Fue su primer encuentro. Churchill rehusó hablar sobre el segundo frente prometido en Occidente para enfado de Stalin. Churchill estaba impresionado, incluso fascinado por el dictador, y cayó sobre el tema de las futuras fronteras polacas. Pero Radio Berlín emitió un informe el 13 de abril de 1943. Se ha descubierto el lugar de la matanza donde hace 3 años la policía secreta soviética ejecutó a oficiales polacos. Un teniente alemán oyó rumores de que gran número de oficiales polacos habían sido asesinados en el bosque de Katyn. La investigación reveló que en la primavera de 1940 llegaron muchos vagones cerrados al bosque, cargados de oficiales polacos. Poco después, se oyeron disparos y gritos que salían del bosque. Lo que los alemanes descubrieron en el bosque de Katyn se presentó al mundo mediante una exhumación pública. Goebbels usó el episodio para atacar a los soviéticos. Una comisión internacional de 12 patólogos forenses examinó las fosas comunes entre el 18 y el 30 de abril. Es probable que su informe también llegase a Sikorsky. Dicho informe desvelaba la apabullante y trágica realidad. En el bosque de Katyn yacían miles de oficiales polacos desaparecidos desde 1939, al parecer asesinados en la primavera de 1940 por la policía secreta soviética, la NKVD. Stalin culpó a los alemanes de la atrocidad. El general Sikorsky, como primer ministro de Polonia y jefe del ejército, no podía callar sobre la matanza y le dijo a Churchill que la prensa polaca publicaría comunicados con la información disponible. Por supuesto, eso molestaría a los rusos. Y Churchill no quería enturbiar su alianza con la Unión Soviética, que Gran Bretaña consideraba crucial para ganar la guerra. Y también para tener influencia ante los Estados Unidos.
La matanza enfrentó a Sikorsky y a Churchill. La actitud de Churchill se fue enfriando. No quería tener que elegir entre Polonia y la Unión Soviética. Por defender a los polacos, Gran Bretaña le había declarado la guerra a Alemania. Pero la situación había cambiado. El 15 de abril, Sikorsky fue convocado a Downing Street. Churchill intentó en vano aplacar al general que, contra el consejo urgente de Churchill, le pidió a la Cruz Roja Internacional que examinase de nuevo las fosas comunes. Churchill estaba ante un difícil dilema. Necesitaba a Stalin en la guerra contra Hitler. Lo de Katyn no debía aumentar la tensión con la Unión Soviética. Se volvió a la política de apaciguamiento británica hacia Stalin. Se rechazó todo lo que enturbiase las relaciones anglo-soviéticas, porque a Churchill le preocupaba que Stalin firmase la paz por su cuenta con Hitler. Por tanto, todo lo que pudiese molestar a Stalin debía evitarse. Recordemos que durante todo un año, Gran Bretaña había prometido 2 veces un segundo frente en Europa, pero no lo había establecido, de modo que no podía arriesgarse a molestar a Stalin con lo de Katyn. Así que Sikorsky no recibió apoyo de Churchill ni del ministro de Exteriores Eden, y al Foreign Office le sentó mal la petición de los polacos a la Cruz Roja. Pero Sikorsky quería la verdad. No podía pasar por alto aquel crimen monstruoso contra Polonia solo por favorecer la diplomacia. Stalin, por su parte, no toleraría más acusaciones. El 26 de abril de 1943, el embajador soviético en Londres, Iván Maisky, rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Sikorsky. Molotov, el ministro de Exteriores soviético, escribió: el gobierno soviético sabe que el gobierno polaco busca que se corrobore la falsa acusación hitleriana para asegurarse concesiones territoriales. Una puñalada por la espalda contra la Unión Soviética, que hace grandes sacrificios en la guerra contra la tiranía de Hitler. Tras descubrir los alemanes la matanza de Katyn, Goebbels quiso sacar beneficio propagandístico de ello para desunir a las potencias occidentales. Y casi lo consiguió. La Unión Soviética habría quedado comprometida. Y eso tampoco les interesaba a las potencias occidentales. Por eso Londres y Washington hicieron la vista gorda. Además, Stalin no iba a permitir que la Unión Soviética, la mayor potencia contra Hitler, quedase como la nación criminal que había asesinado a 10.000 oficiales polacos. Eso era inadmisible. Y los polacos deberían haberlo comprendido. Stalin se quejó, en telegramas enviados a Roosevelt y otros, sobre Sikorsky, y calificó al general y premier polaco de colaborador nazi que había que controlar. Roosevelt defendió a Sikorsky, pero admitió que Polonia había cometido errores con respecto a Katyn. El 6 de mayo de 1943, Stalin le envió un telegrama contundente a Churchill exigiendo cambios en el gobierno polaco en el exilio. Hay tantos que apoyan a Hitler en el gobierno polaco y Sikorsky es tan inútil que no es seguro que se mantenga leal a la Unión Soviética aunque quiera hacerlo. En todo lo que Stalin escribió o dijo siempre hubo un fondo de verdad. Las relaciones entre la Alemania nazi y Polonia habían sido buenas hasta principios de 1939. Hay fotos de Himmler de uniforme en la estación central de Varsovia en 1939. Hubo conversaciones secretas sobre contraespionaje contra el bolchevismo. Podemos decir que entre Berlín y Varsovia había muchos puntos en común
común acerca de conceptos tales como el antibolchevismo y el antisemitismo, y también sobre la persecución a los judíos. Gibraltar, territorio británico e importante base militar entre el este y el oeste, donde los aviones pueden repostar. A finales de mayo de 1943, 6 semanas antes de su muerte, Sikorsky y su hija Sofía despegan rumbo a Egipto y Oriente Próximo para inspeccionar las tropas polacas. A Sikorsky le habían advertido que no fuese a Oriente Próximo. Churchill lo llamó a casa 2 veces y le pidió que no se llevase a Sofía consigo, porque aquello era muy peligroso. Poco después de que el bombardero Liberator reformado despegase de Gibraltar, el gobierno exiliado en Londres recibió una llamada anónima. El avión de Sikorsky se había estrellado y él había muerto. Cuando el avión llegó a El Cairo intacto 1 hora después, la llamada se tomó por una broma pesada. En mi opinión, aquello fue un aviso para Sikorsky y significaba: sabemos a qué va a Oriente Próximo. Si no cambia de planes, morirá. Fue una advertencia. Sikorsky viajó a varias ciudades de Oriente Próximo, entre ellas El Cairo y Bagdad. Visitó los campamentos militares polacos, habló con sus generales e inspeccionó las tropas en Irak, Jordania y Palestina. Todavía no sabemos bien a qué fue Sikorsky a Oriente Próximo. ¿Fue solo para inspeccionar las tropas o para algo más? No sabemos mucho sobre el tema. Hay quien dice que cabe la posibilidad de que en Beirut Sikorsky recibiese documentos sobre la matanza de Katyn, que podían haber sido enviados desde Ankara por Franz von Papen, el embajador alemán en Turquía. Sabemos que los británicos intentaron hacerse cargo del equipaje de Sikorsky y este se puso furioso. Les dijo que ni siquiera tocasen sus maletas. Se las llevó consigo en el viaje de vuelta, pero desaparecieron. No sabemos qué fue de ellas. Al mismo tiempo, un correo llamado Jan Gralewski viajaba en nombre del movimiento clandestino polaco desde Varsovia hacia España. ¿Quién era Jan Gralewski? ¿Llevaba algún documento secreto consigo? ¿Cuál era su misión? Su función sigue siendo un misterio. Por una tortuosa ruta, llegó a Gibraltar con un mensaje para el jefe del ejército y el gobierno polaco. Sikorsky no lo conocía, así que el correo pudo ser interceptado en el camino y sustituido por otro. El Cairo, 3 de julio de 1943. El general Sikorsky, su hija Sofía y su comitiva llegan al aeropuerto justo antes del alba. El avión que iba a llevarlos de Gibraltar a Londres estaba listo. Era un avión del gobierno británico. Panie generale, melduję Liberatora gotowego do lotu. Dziękuję.
Para el viaje de vuelta a Gibraltar, Sikorsky eligió a un piloto checo al que conocía, Eduard Perhal. Sikorsky confiaba en su gran pericia de vuelo. Como prueba de su confianza, le había regalado una pitillera de plata con un grabado personal. En el Cairo, además de Sikorsky, su hija Sofía y su séquito embarcaron 2 pasajeros británicos de paisano. ¿Quizá agentes de inteligencia británicos? El largo vuelo sobre el Mediterráneo transcurrió sin incidentes. A última hora de la tarde se divisó el peñón de Gibraltar. El Liberator aterrizó a las 18:37 horas en la pequeña pista. No era un aeropuerto civil. Estaba bajo el control total del ejército británico. El gobernador de Gibraltar, Noel Mason McFarlane, recibió a Sikorsky y a su hija en persona. El general, Sofía y su séquito se alojarían en la residencia del gobernador las próximas 24 horas. El gobernador informó de inmediato a Londres de su llegada. Después, Mason McFarlane pidió hablar con Sikorsky en privado. El gobernador le dijo a Sikorsky que el embajador soviético, Iván Maisky, iba a llegar de Londres a la mañana siguiente. Para evitar un incidente diplomático, era mejor que Maisky no supiese que Sikorsky estaba en Gibraltar. McFarlane le pidió a Sikorsky que él y su delegación se quedasen en sus habitaciones al día siguiente, hasta que Maisky se marchara. El general comprendió la delicadeza de la situación y accedió. Cuesta entender que el embajador soviético tuviese que viajar a Gibraltar cuando Sikorsky estaba allí. Los historiadores no han abordado ese punto. Cuando Maisky salió de Londres, Sikorsky ya estaba en Gibraltar. Así que a Maisky lo envió a propósito a alguien que quería que ambos se encontrasen. Por la noche, el gobernador McFarlane invitó a Sikorsky y a Sofía a una cena oficial. También invitó a los oficiales y soldados polacos destacados en Gibraltar. Durante la cena, el correo Jan Gralewski pidió una reunión a solas con Sikorsky. Sus consejeros se opusieron, pero Sikorsky accedió. Al día siguiente, 4 de julio de 1943, hacia las 7 de la mañana, el avión del embajador soviético aterrizó en Gibraltar. Iván Maisky también volaba en un Liberator del gobierno británico. A bordo iba al menos un agente del servicio secreto soviético, y es probable que fueran varios. El avión de Maisky aparcó justo al lado del Liberator de Sikorsky. Stalin estaba impaciente, porque aún no se había creado un segundo frente en Occidente,
Por eso había llamado a Moscú a sus embajadores en Londres, Washington y Ottawa. ¿Fue coincidencia que Maisky llegase a Gibraltar cuando Sikorsky estaba allí? McFarlane no habría tenido dificultad para retrasar un día la llegada de Maisky si le preocupaba evitar un incidente diplomático. Media hora después de aterrizar el avión del embajador soviético, un desconocido se acercó al avión de Sikorsky y subió a él. En ese momento, Maisky estaba desayunando con McFarlane, mientras los visitantes polacos permanecían en sus habitaciones. El Liberator de Sikorsky quedó bastante tiempo sin custodia en la pista aérea, justo al lado del avión de Maisky. ¿Aprovechó alguien la oportunidad? He descubierto que Maisky no partió de Gibraltar rumbo a El Cairo por la mañana, sino por la noche, mucho después del accidente. Así que estuvo en Gibraltar todo el tiempo. No sabemos si fue un mero testigo del siniestro o si intervino directamente en él. Pero sí sabemos que Maisky trabajaba para Beria, el jefe de la policía secreta soviética. Así que quizás le encargó alguna misión en Gibraltar. Una misión que incluso podría ser un asesinato. Por la tarde, el general Sikorsky presenció un desfile de las tropas polacas en Gibraltar. Eran las 14 horas, 9 horas antes del despegue. Un coche oficial esperaba para llevar a Sofía de compras. Ella no quería dejar solo a su padre, pero este la obligó a ir. Se cree que el general ya tenía los documentos alemanes sobre la matanza de Katyn. Una lista de nombres, rangos y edades. Sikorsky conocía a muchos de los oficiales asesinados. Si esas listas se hubiesen publicado en Londres, podrían haber roto la alianza anglo-soviética. Los alemanes habían contactado con Sikorsky y le habían dado documentos sobre la matanza de Katyn. Estamos completamente seguros, casi al 100%, de que Sikorsky regresó a Gibraltar desde Oriente Próximo con los documentos sobre Katyn. Son ya las 18 horas. Faltan 5 para el despegue. Sikorsky y su personal se preparan para la marcha. Guardan los documentos con cuidado entre el equipaje. En la pista aérea estaba repostando el Liberator. El piloto inspecciona el avión. Todo parece en orden. Luego llegaron los pasajeros, sin pasar por el control de pasaportes y en pequeños grupos. El correo polaco, Jan Gralewski, y los 2 británicos que habían embarcado en El Cairo también subieron al avión. Por último, llegó el general Sikorsky con su delegación. El gobernador Mason McFarlane despidió a sus huéspedes en la pista. Y luego Sikorsky y su personal embarcaron en el avión.
El piloto no llevaba chalecos salvavidas al despegar, una superstición suya. Encendió los motores y se cerraron las puertas y escotillas. Luego hizo señal de listo para el despegue. El Liberator se dirigió hacia el extremo occidental de la pista. Todas las luces de la pista estaban apagadas para el despegue, pero sin motivo aparente, el avión se quedó donde estaba en completa oscuridad. Descubrí hace años que el Liberator se paró al final de la pista. Me lo dijo el jefe de inteligencia militar polaca. El avión esperó 50 minutos en la pista. Luego se bajó un bulto del aparato y se embarcó otro. Nadie pudo ver qué era, porque estaba completamente oscuro. 50 o 20 minutos, las versiones varían. Luego, finalmente, el avión despegó. Y 16 segundos después, se precipitó al mar. Se dio la alarma de inmediato. Se avisó a los equipos de rescate y se enviaron botes salvavidas. Pocos minutos después, 2 botes salvavidas llegaron al lugar del siniestro. Se recuperó el cadáver del general Sikorsky. Los demás pasajeros también murieron en el siniestro o desaparecieron, como Sofía, la hija de Sikorsky. Solo un hombre fue recuperado con vida, el piloto, Edward Perhal. Aparte de un tobillo roto, estaba ileso. Lo extraño fue que cuando lo rescataron llevaba chalecos salvavidas. No puesto con prisa, sino con todas las correas y hebillas bien abrochadas. Perhal declaró, no obstante, que no llevaba chalecos salvavidas. Cuando lo interrogaron sobre el siniestro, dijo que los controles del avión se habían atascado y no había podido maniobrar. Al día siguiente se buscaron los restos del Liberator. El aparato estaba a poca profundidad. Los buzos buscaron por el fondo marino. No encontraron a la hija de Sikorsky ni a los otros 4 desaparecidos. Los demás cadáveres fueron recuperados, además de documentos, sacas de correo y objetos personales. En la superficie flotaban numerosos documentos y fajos de billetes de libra. El avión estaba casi intacto en el fondo, pero solo se llevaron a tierra algunas partes. El piloto siguió diciendo que no se había puesto el chaleco salvavidas. Sin embargo, varios miembros del equipo de rescate declararon que lo habían encontrado con uno puesto e inflado. ¿Por qué mantuvo lo contrario entonces? Todos, completamente todos los pilotos que trabajaban para la aviación británica eran oficiales de inteligencia. Perhal también era del servicio secreto y tenía órdenes que cumplir. Enseguida se extendió el rumor por Europa de que a Sikorsky lo habían asesinado. La primera noticia de su muerte la transmitió la radio alemana desde Berlín. Al parecer, el consulado alemán cercano a Gibraltar había recibido detalles sobre el siniestro.
Los alemanes sospecharon que Churchill había tenido algo que ver en él. Otros vieron indicios que apuntaban hacia Stalin o a la oposición polaca. En los días siguientes, Churchill ordenó que se investigase el siniestro. La comisión no halló explicación para el atasco de los controles, ni errores cometidos por el piloto. Los polacos no aceptaron el informe, ya que habían sido excluidos de la comisión investigadora. Si no había nada que ocultar, ¿por qué no dejaron que los polacos investigasen con la comisión británica? Solo permitieron la presencia de un observador polaco, pero aún así, ni siquiera le concedieron el derecho a intervenir. La comisión concluyó que el siniestro había sido un accidente y que el sabotaje podía ser descartado. Sabemos que se rumoreó que había sido un sabotaje. Se dijo que había sido obra del gobierno británico y que este, mediante el periódico The Times, intentó atajar los rumores diciendo que el siniestro había sido en realidad un accidente. Pero en el informe final de la investigación figuró que un desconocido había embarcado en el avión. También que al día siguiente se había hallado una saca de correo en la pista aérea. Quedaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre que los testigos habían visto nadando hacia la costa poco después del siniestro? ¿Por qué había gran cantidad de billetes de libra flotando en el agua tras el siniestro? ¿Por qué llevaba chalecos salvavidas el piloto y por qué dijo él que no? ¿Por qué no se menciona en el informe la visita de Iván Maisky a Gibraltar? ¿Y por qué tampoco se mencionan las 66 fracturas óseas de Sikorsky? ¿Fue el resultado de la investigación algo pactado de antemano? Se ocultaron indicios, se pusieron pistas falsas y no se escuchó a todos los testigos. ¿Qué participación tuvo Churchill en todo esto? Los rumores sobre la muerte de Sikorsky no amainaron tras la Segunda Guerra Mundial. En 1969 el gobierno británico se sintió obligado a reabrir el caso Sikorsky. Varias publicaciones habían planteado la incógnita de la participación de Churchill en un posible asesinato. La nueva investigación descubrió que el Liberator no había estado custodiado todo el tiempo y que no podía descartarse una manipulación deliberada del avión. Es un dato curioso, hallado por la comisión designada en 1969 por el gobierno laborista de entonces. Se criticó mucho que la primera comisión se precipitase en sacar conclusiones y que declarase rotundamente que podía descartarse el sabotaje. La segunda comisión dejó la cuestión más abierta. El peñón de Gibraltar está lleno de cuevas y túneles. Durante la guerra se usaron para almacenar armas y provisiones, y se custodiaron día y noche. Uno de los guardas fue Douglas Martin. En octubre de 1967 describió lo que vio la noche del 4 de julio de 1943. El avión iba estable y en posición normal, y luego bajó como en un aterrizaje de emergencia bastante rápido. Los motores aún funcionaban. Al salir al mirador vi que el avión había caído al mar. Y por el lado que me quedaba más cerca, es decir, el que quedaba hacia mí, vi algo que me pareció un hombre. No sé cómo logró salir del avión, pero subió al ala y se dirigió a la punta. Se movía con seguridad, iba bien erguido. Si el avión de verdad se hubiese estrellado, habría quedado deshecho. No habría quedado nada intacto. La teoría del siniestro es falsa. No hubo un accidente.
El avión se posó despacio y con cuidado sobre el mar. Flotó de 6 a 8 minutos sobre la superficie antes de hundirse. Esa es la única verdad. ¿Qué ocurrió de verdad durante el tiempo que el avión esperó al final de la pista? 20 minutos habrían bastado para que algún agente secreto entrase y saliese del avión tras dejar fuera de combate a sus ocupantes para que no pudieran salvarse cuando el avión se hundiese. ¿Fueron agentes del servicio secreto soviético infiltrados por Iván Maisky? ¿O fue una misión realizada solo por la inteligencia británica? El único que habría sobrevivido en un accidente falso sería el piloto. Perhal tenía suficiente experiencia para realizar un cuidadoso amerizaje del avión, y quizás fue chantajeado. Perhal contrabandeaba licores desde Oriente Próximo a Inglaterra, por lo que podría perder su licencia de piloto y acabar en la cárcel. ¿Obligaron a Perhal a participar en la operación? ¿Y cuál fue la función de Iván Maisky? En sus memorias falseó la fecha y declaró que no había estado en Gibraltar el día del siniestro. Maisky, el embajador soviético, no dijo la verdad en su libro. Mintió. Mintió sobre todo lo del siniestro del avión. Escribió sin ningún tipo de rubor que había llegado a Gibraltar el 5 de julio. Es decir, después de la muerte de Sikorsky. Por lo tanto, no podía haber sabido nada del caso. ¿Fue mera coincidencia que Maisky y Sikorsky estuviesen en Gibraltar al mismo tiempo? Es extraño que en sus memorias Churchill no escribiese nada sobre la violenta muerte de Sikorsky. El ataúd de Sikorsky se llevó a Londres, a la sede del gobierno polaco en el exilio. Lo enterraron en un cementerio polaco cerca de Nottingham. Estuvo allí hasta 1993, cuando el gobierno polaco elegido libremente pudo trasladar sus restos a Cracovia. Churchill dijo por radio a los polacos: los soldados tienen que morir, pero con su muerte nutren a la patria que los vio nacer. A Churchill se le facilitaron ahora muchas cosas. La muerte de Sikorsky le dio a Churchill la oportunidad que no había tenido con Sikorsky vivo. Uno de los problemas de los británicos para apaciguar a los soviéticos eran los polacos, que en 1940, tras la caída de Francia, habían sido los únicos aliados de Gran Bretaña. Pero los ingleses querían apaciguar a Stalin. Sikorsky era un político de prestigio, el recordatorio visible del papel que los polacos habían desempeñado y desempeñaban en la guerra. Su desaparición le allanó el terreno a Churchill y al gobierno británico. Los sucesores de Sikorsky gozaron de menos notoriedad y prestigio. Y a Churchill le fue más fácil hacer lo que hizo en 1944 y 1945. Es decir, entregarle Polonia al bloque soviético. Las relaciones entre Stalin y las potencias occidentales en 1944 eran distendidas, porque la molesta Polonia estaba neutralizada. Y el gobierno siguiente, con Mikołajczyk al frente, era demasiado débil para tener peso internacional. Stalin ya pudo aspirar a un Estado comunista en Polonia y presionó con fuerza para conseguirlo.
El sucesor de Sikorsky, Mikołajczyk, no pudo hacerse valer entre los tres grandes. No fue Stalin, sino Churchill, quien en octubre de 1944 en Moscú lo obligó a renunciar a la mitad oriental de Polonia. Churchill viajó a todas partes, pero no a Polonia. En sus memorias escribió: presioné con fuerza a Mikołajczyk. Y este anotó en su diario: Churchill me señaló con el dedo y gritó: si los polacos no aceptan la frontera, los rusos entrarán en su país y liquidarán a su pueblo. Las circunstancias de la muerte de Sikorsky aún no se han aclarado. No hay pruebas de su asesinato, pero sí indicios de que Stalin ordenó eliminarlo y de que Churchill ocultó el crimen.